días, que el Señor les bendiga, hermanos. Un gusto poder saludarles. Es un gran privilegio poder estar nuevamente conectado con ustedes, transmitiendo lo que cada semana a las 11 de la mañana hacemos como iglesia, para llegar al corazón de aquellos que lo necesitan y, por supuesto, proclamar la grandeza y la misericordia de nuestro Señor. Vía la plataforma YouTube, como también Facebook, estamos saliendo en línea a las 11 de la mañana cada domingo y quiero invitarte a que puedas extender esta bendición a aquellos que conoces. Utiliza las redes sociales para llegar a otros y de esta manera poder bendecir el corazón de muchos cuando la palabra del Señor es proclamada y también cuando su pueblo con alegría canta y celebra las gracias de nuestro Señor. Hermanos, quiero iniciar este día dando gracias al Señor por la oportunidad que tenemos nuevamente de conectarnos y también compartiendo con ustedes lo que la palabra del Señor nos enseña y nos alienta a hacer en un día como hoy. La Escritura dice en el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¡Qué hermosa invitación! El Señor merece que nosotros nos alegremos en esta mañana y cantemos a su nombre. Y continúa diciendo en el versículo 3, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. En este día nuevamente proclamamos la bondad de Dios y que su verdad, su palabra, es una verdad eterna, inamovible, que ha sido verdad para aquellos que vivieron en el pasado y sigue siendo la verdad para aquellos que vivimos estos tiempos finales de la historia. Hermanos, con mucho gozo y alegría vamos a cantar al Señor. Y quiero invitarte a que oremos, que dispongamos nuestro corazón, que dispongamos nuestra vida, que nuestra mente sea aquietada y se enfoque en una sola cosa: estar con el Señor, juntos como pueblo, aunque físicamente no estamos juntos, pero estamos en un mismo parecer, en un mismo sentir. Somos el pueblo de Dios y a nuestro Dios en este día cantamos. Vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu presencia en nosotros. Gracias porque tú estás con nosotros donde quiera que estemos, Señor. Gracias porque en esta mañana tú nos permites conectarnos contigo, Señor. Conectarnos como pueblo también para estar en comunión con los santos, Señor. Y por supuesto, depender de ti, ser guiado por tu Espíritu, Señor. Rogarte también en este día, Señor, que tu palabra pueda entrar en nuestros corazones y dar mucho fruto, Señor. Queremos alegrarnos, Señor, al escuchar tu voz. Queremos alegrarnos, Señor, al ver cómo tú eres un Dios que se manifiesta a tus hijos. No estamos solos en el mundo. Tú estás con nosotros, Señor. Y en este día nos alegramos por esa gracia infinita que tú has demostrado en Cristo y en toda nuestra vida, Padre. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, dispongamos entonces nuestro corazón para celebrar juntos a lo que nos han preparado nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza de la Iglesia del Bosque y que con mucha devoción ellos nos van a guiar, por supuesto, a entonar aquellas hermosas alabanzas que ellos han preparado. Cantamos juntos entonces en el nombre de Jesús. Amén, hermanos, les saludo con la paz del Señor. Espero que hayan tenido una hermosa semana, que hayan tenido una semana en comunión con nuestro Padre. Nuevamente nos encontramos aquí, reunidos virtualmente, por el momento, para adorar a nuestro Señor Jesucristo, para estar con Él, para adorarlo en comunión, en fraternidad, en un amor fraternal. Damos gracias al Señor porque nos permite hacer esto en la comodidad de nuestro hogar, pero ya pronto nos reuniremos físicamente, si es que Dios lo permite. Quisiera leerle un versículo que se encuentra en el Salmo 18:2, que dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador,
Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Él es nuestro refugio. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Él es nuestro sumo sacerdote. Y como hemos aprendido, Él es nuestro altar. Este altar divino, este altar no físico, sino un altar que traspasa toda frontera. Un altar directo con Él. Y eso lo tenemos que celebrar. Como hijos de Él, como cristianos. No tenemos que volver atrás, pero tenemos que celebrar que fuimos elegidos, que Él nos amó primero. Por lo tanto, tenemos que celebrar eso siempre, cada día, cada mañana, dar gracias porque llegó a nuestra vida sin merecerlo. Así que les invito que podamos adorar en esta hora. 1, 2. Así, hermano. Celebrar, Cristo celebrar. Celebrar, Cristo celebrar. Celebrar, Cristo celebrar. Celebrar, Cristo celebrar. Resucitó, resucitó, y Él vive para siempre. Resucitó, resucitó, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Resucitó el Señor. Y Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Resucitó el Señor. Tenemos que celebrar porque su palabra se cumplió. Y tuvimos esta opción de participar con Él. Te damos gracias, Señor. Porque en realidad, ¿quiénes somos nosotros? Si tú eres dueño de todo, Señor. Tú eres dueño de los montes, del mar, de la brisa, Señor Jesucristo. Yo creo que hay cosas mucho más hermosas y fieles que nosotros mismos. Pero tú te fijaste en nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Porque tú te fijaste en nosotros, Señor. Porque tú te fijaste en nosotros, Señor Padre amado.
seguimos adorando, Señor. 1, 2. Hoy estamos aquí, tu amor que de la oscuridad nos sacó una voz. Venimos hoy delante de ti a darte el honor. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Nuestro corazón liberó, nadie más es digno del honor recibir, te lo damos a ti. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. 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 A nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. A nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. A tu nombre sea dada la gloria. A tu nombre sea dada la gloria. Oh Dios. Así, Señor, que en tu nombre sea dada la gloria, Señor Jesucristo. Quiero leerles en 1 Pedro del 1 al 3, que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén, Señor. Gracias porque ese acto que tú hiciste, esa resurrección o ese altar, gracias a eso somos partícipes de ti, Señor Jesucristo. Gracias, Padre amado celestial, porque eso lo tenemos, Señor.
Gracias porque en todo momento vemos tu misericordia, Padre. En todo momento, Señor, en todo momento. Gracias, Padre amado Jesucristo, porque sin ti no somos nada y nuestro respirar te lo debemos a ti. Gracias, Señor Jesucristo, porque pusiste tus ojos en nosotros, Señor. Hermano, nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios fiel, a un Dios que cumple. Todos te pueden defraudar, pero más Él nunca lo hará. Todos te pueden mirar feo, pero Él nunca lo hará. Todos te pueden abandonar, mas Él nunca lo hará. Porque Dios nos puede salvar de todo, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Puedes salvarnos, Padre, cada día, y lo haces. Lo haces siempre. Tú no tienes vida, tú tienes misericordia de Dios. Todos necesitan amor que nunca falla. Necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre. Con salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Sí, Señor, tú venciste la muerte, Padre. Aún con mis temores, sé que me acercas.
todo, Señor. Y vences todavía. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado Jesucristo. Gracias, amado Señor. Gracias, Señor Jesucristo bendito.
vengamos a adorarlo siempre, en todo momento, Señor Jesucristo. Que tengamos esa disposición, Señor. Que podamos hacer tesoros celestiales, Señor Jesucristo. Amén, sí, Señor. Que podamos estar contigo, Señor, obedecerte, Señor. Soportar la disciplina, Padre amado Jesucristo. Soportar lo que venga que venir, Señor. Porque todo proviene de tu mano y todo lo controlas tú, Señor Jesucristo. Hermanos, en este periodo, Señor Jesucristo, si en este periodo está pasando por una prueba o está en un momento de dificultad, si tiene problemas económicos o si tiene problemas familiares, etc., tenga por certeza que nada es imposible para Dios. Nada, ni la muerte. Ni la muerte. Gracias, Señor. Por eso, Padre, eres hermoso. Eres grandioso. Hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor. Aquel que me amó. Hermoso es mi Señor. Hermoso es tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón.
Hermoso eres, mi Señor, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida. Y el anhelo de mi corazón. De mi corazón. Hermoso es, Señor, así, Señor Jesucristo, mi Señor amado. Hermoso eres Jesús, amado mío. Así, Señor, tú eres la fuente de mi vida. Y el anhelo de mi corazón. Así, Señor. Así, Señor Padre Jesucristo, eres hermoso, eres precioso, eres fiel y verdadero. Eres todo para nosotros, Señor. Amonesta nuestras vidas, Señor, si estamos en nuestra zona de confort, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, si estamos pasando por una prueba. Si estamos con algún pecado regalón ahí, Señor Jesucristo, libéranos, Señor. Hermoso eres tu Señor. Hermoso eres tu Señor. Hermoso eres tu Señor. Hermoso eres tu Señor. Hermoso eres Jesús. Así, Señor. Y te veremos, Padre amado, te veremos, Señor. Te veremos, Padre amado Jesucristo, Señor. Espero también ver a mis hermanos. Esperamos también ver a nuestros familiares, Señor. A nuestros padres. A todos, Padre. Cuando tú vengas, Señor. Amén. Dejamos la palabra y espero que el Señor le dé claridad a usted para atesorar esa bendita palabra que ha sido preparada para usted con mucho ánimo. Amén. Amén. Él es nuestro amado Jesús, precioso Señor, y damos gracias al Señor por poder expresar cuánto amamos a Dios con nuestro corazón. Gracias a nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza que, así como lo hacen nuestros hermanos de la Florida, semana a semana sirven al Señor y sirven a su pueblo para que juntos adoremos al Señor, renovemos nuestras fuerzas, nuestra pasión, nuestro amor por el Señor. Damos gracias a Dios en este día por eso. Y quiero invitarte también a que puedas disponer tu corazón en esta mañana para poder compartir la palabra. La semana pasada iniciamos un maravilloso peregrinaje a través del libro de Números y espero que no te canses, que no quedes ahí en el desierto media, ¿no? Como algunos quedaron en el desierto, sino que lleno de fe y esperanza sigamos juntos caminando, viendo las riquezas del libro de Números que sin duda tienen mucho también que enseñarnos a nosotros. Fueron fundamentales para el pueblo de Israel ahí en el desierto, pero también son fundamentales. Es la verdad de Dios, es el Evangelio, escritura útil, necesaria para nuestras vidas. Así que quiero animar tu corazón a que seas diligente en la semana de estar estudiando, que además de poder leer el texto, leer la escritura anticipadamente en cada semana, puedas después de cada sermón seguir reflexionando
para que en los grupos de conexión, donde la mayoría del pueblo de Dios que se considera miembro de esta iglesia forma parte, puedas también junto con tus hermanos reflexionar y seguir creciendo en esta maravillosa verdad que el Señor nos ha dado. Así que, hermanos, vamos a seguir adelante. La semana pasada hice una introducción del libro de Números basado en lo que el versículo 1 describía, pero hoy vamos a avanzar gran parte de lo que este capítulo nos manifiesta, el capítulo 1. Vamos a estudiar entre el versículo 1 y el versículo 46 particularmente, aunque no lo voy a leer completo durante la exposición de esta mañana y espero que tú puedas haberlo hecho con anticipación. Sí voy a leer los términos principales y hablar de este contexto y qué nos enseña a personas que estamos a más de 35 siglos de distancia de lo que narran estas escrituras. Así que quiero invitarte que puedas orar, por favor, conmigo y que el Señor nos guíe en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque son frescas, Señor, para un corazón sediento. Son, Dios mío, suficiente energía para corazones que están desanimados, porque tu palabra es viva y es eficaz y es útil, Señor, para nuestro corazón. Señor, en este día te ruego que tú hables a cada uno de quienes están en este lugar, Señor, conectados en esta red. Padre, tú eres Dios poderoso, tú eres Dios suficiente, que no se limita geográficamente. Tú eres un Dios que obra más allá incluso de lo que pedimos o entendemos. Por eso, Señor, te ruego que en este día tú puedas obrar en el corazón de cada uno de quienes están conectados, Señor, y aquellos que quizás se conectarán después de este tiempo especial. Señor, ayúdanos a comprender, ayúdanos, Señor, a amarte más, a despegarnos de este mundo y entender que estamos de paso y que un día simplemente estaremos totalmente en tu presencia. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos entonces a avanzar en Números capítulo 1. He titulado la enseñanza del día de hoy, Contados en el pueblo de Dios. Y vamos a ver cómo este texto de Números 1 nos habla de un censo. Y es bien interesante, ¿no? Vamos a ver el versículo 1, vamos a leer aproximadamente hasta el versículo 20. Y luego, al final, vamos a retomar en los versículos 44 al 46. Dice así: Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai. De Judá, Naasón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De Zebulón, Eliab, hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. De Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. De Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai. De Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. De Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años arriba. Como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. De los hijos de Rubén, y ahí en adelante, del versículo 20, como ustedes ven en su Biblia, se describe cada una de las tribus con sus representantes, sus padres originales y aquellos que les representan, y cada familia, cada grupo familiar, del versículo
20 en adelante, son descritos y el número de personas que tenían asignadas, que fueron contadas en este censo de 20 años para arriba. Y lo continúa haciendo durante todos los versículos hasta que en el versículo 44, una vez que se han descrito todas las familias, dice así: estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados, 603.550. Amén. Si usted se da cuenta, esta es una descripción de un censo que inicia dirigido por el Señor. El Señor le habló a Moisés en el tabernáculo para que él reuniera a toda esta congregación. Los citó a todos, fueron agrupados por familias y fueron contabilizados aquellos que tenían como cabeza de familia de 20 años para arriba y cada joven que tenía 20 años para arriba. Todos eran contados y el número que sumaron, ¿cierto? Como ahí lo dice, y que estaban preparados con disposición de ir a la guerra, fueron 603.550. Y es un gran número. Este es un pueblo que había crecido muchísimo ahí ya en este peregrinaje que estaban iniciando en el desierto. Si usted recordará, estamos en un contexto entre la salida de Egipto hasta antes de la tierra prometida. Iniciando este peregrinaje, el Señor ordena a Moisés que haga este censo. Pero para modo de introducción, porque a veces se torna un poco complejo entender, ¿y qué tiene que ver este censo conmigo? ¿Qué tiene que ver este censo con el Evangelio? ¿Qué tiene que ver este censo con algo que tiene que repercutir en mi vida diaria? Hermanos, y sobre todo cuando nos encontramos con este tipo de cosas que tendemos a saltar. Hoy por razones de tiempo no lo leí todo, pero normalmente los cristianos debiéramos leer y entender y apreciar lo que esto significa. Y para esto quiero dar un ejemplo. Y es muy probable, ¿no?, que tú no tengas ese gusto por los números y las listas, grandes listas. Y es por eso que a veces podemos apreciar que los contadores, aunque son personas muy especiales, ¿no?, y que tienen gran cualidad en cuanto a este gusto por la administración, los números, el ordenamiento, etcétera, probablemente para la mayoría de nosotros los números no es una pasión, ¿no? O hacer estas largas listas y revisarlas y organizarlas en columnas interminables, aunque probablemente un contador me diría: pastor, no, los contadores no es lo único que hacemos. Sin embargo, hermanos, a pesar de eso, es muy probable que cuando le preguntemos a un joven, muy pocos digan que quieren ser contadores cuando grandes. La mayoría quieren fantasear con ser médicos, tienen metas de ser enfermeras, bomberos, quizás astronautas, deportistas, ingenieros, pero probablemente serían pocos aquellos que quieren ser contadores. Y esa es una de las razones por las cuales cuando nos enfrentamos a listas como esta, que vamos a ver varias listas y cosas que se repiten en la Biblia y que parecieran un tanto tediosas, nuestros ojos se llegan a poner vidriosos, ¿no? Y nos corre una gotita de sudor aquí por la mejilla y la frente cuando vemos estos nombres, estas listas, como la que aquí encontramos en el Números capítulo 1. Pero cuando leemos números, y es evidente, ¿no?, parece una especie de archivo de contabilidad, un registro importante. Pero, ¿qué verdades podría tener esto para mí? ¿Qué importancia tiene entonces para mí? ¿Qué tiene que ver con el Evangelio? Esta lista de censo y que cada familia fue registrada con representante, agrupada y con un número de personas. Es por eso que necesitamos entender el trasfondo, lo que significa esta lista. Miren, los números tienen un rol. Hay cierta necesidad de los números, hay cierta necesidad del orden. Por ejemplo, cuando nuestra sociedad tiene registros, tiene un fin, tiene un propósito. Todo entonces lo que necesitamos para que la lista que vamos a leer y vamos a estudiar cobre vida y sea atractiva para nosotros es tener las claves para comprender de qué se trata esta lista. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es relevante para nuestra situación actual? Como también era relevante para aquellos que estaban en ese tiempo en el desierto. Y si hablamos entonces de por qué tendría que ser interesante, quiero hacer un paralelo. Muchos de nosotros, aunque este tipo de listas no son tan interesantes, hay otras que sí. Hay personas, por ejemplo, los informáticos,
Les encanta escuchar sobre tipos de componentes y cuántos gigas, cuántos megahertz de velocidad. Al que es mecánico sueña con los componentes mecánicos, la resistencia mecánica, cuántos caballos de fuerza, mientras más caballos de fuerza más interesante. O el joyero cuando habla, ¿cierto?, de tipos de metales o de cuántos quilates o cuántos pesos por quilate va a recibir, ¿no? O sea, los números, cuando hablan de capacidad y de potencia y de cualquier otro tipo de rendimiento, tienden a ser importantes para cuando la persona que los lee entiende lo que está detrás de esos números y su clasificación. No es raro que para algunos también sea interesante cuando vemos una gran lista que dice toda esta lista con 50% de descuento. Es muy probable que algunos lleguen a saltar y van a leer toda la lista y les va a interesar todo lo que ahí dice porque hay un elemento interesante que les guía a entender de mejor manera y como provechosa el hecho de que diga 50% de descuento. Si no fuese así, las empresas no llenarían páginas y páginas de avisos con listas y nombres y números y precios para que la gente se interese. Publican precisamente eso porque saben que a cierto tipo de personas en distintas áreas, estas listas les van a ser interesantes. Los números aquí en el censo son un mensaje para nosotros. Y necesitamos entender entonces por qué la Biblia está apuntando a darnos esta cantidad de personas y este tipo de agrupación. Entonces, ¿de qué se trata, hermano? ¿De qué se trata este conjunto de nombres y números? Primero, lo primero que tenemos que entender para que esto cobre vida en esta estadística que nos fue entregada en el capítulo 1, es que este conjunto de nombres y números tiene que ver con el compromiso. Hermanos, los países realizan censos cada cierto tiempo. Y hay dos razones principales por qué los países realizan censos. Primero, porque quieren saber cuántos recursos tienen, porque las personas contribuyen al Estado con sus impuestos, pero también cuántos recursos necesitan. Un censo nos va a decir cuántas personas deberían pagar impuestos y teóricamente podría ser también para que este grupo de personas puedan ser parte de las Fuerzas Armadas. También para calcular cuántas carreteras, cuántas escuelas, cuántos senadores tendría que haber por una región. Mediante un censo, hermanos, nosotros vamos a averiguar cuántos ciudadanos tenemos en nuestro país, cuántas personas están dispuestas a levantar la mano y ser contadas para lo que este país necesita. Y esas son las personas que aportan recursos a su comunidad y que deben asegurarse también que sean abastecidos, ¿cierto?, cuando ellos no lo tengan. Hermanos, básicamente era lo mismo en el mundo antiguo. Las principales razones para realizar un censo en el mundo antiguo eran los impuestos y la planificación militar. Los gobernadores querían saber con cuántas personas podían contar para luchar por la patria, por la nación, pero también con cuánto ellos podían aportar a este emprendimiento patrio. Hermanos, necesitamos ver, en la Biblia hay muchos ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, es lo que sucedió en la época de Cristo nuestro Señor. ¿Por qué César Augusto, por ejemplo, ordenó un censo en el Imperio Romano cuando Quirinio era gobernador de Siria? En ese momento en que nació Jesús fue porque los romanos querían comprobar sus registros fiscales. Necesitaban saber sus recursos financieros. ¿Por qué el rey David, por ejemplo, también quiso contar a la gente, y que esto se describe ahí en Samuel, ¿no? En 2 de Samuel capítulo 24? Porque quería saber con cuántos combatientes él contaba para la guerra, hermanos. Entonces, ¿qué significa que Israel sea contado aquí en el libro de Números? Porque para ellos fue una oportunidad, pero al mismo tiempo una obligación de decir, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí para lo que haya que colaborar, estoy aquí, ustedes saben dónde encontrarme, si hay una guerra, yo voy a pelear, cuenten conmigo. Por supuesto que ese tipo de compromiso no siempre se da de manera tan voluntaria, ¿no? Es por eso que muchos censos a menudo son impopulares, ¿no? Sobre todo en estos tiempos donde la gente no quiere comprometerse. Las personas intentan evitar que las contabilicen de una u otra forma, precisamente porque no quieren tener que comprometerse con su comunidad. Y es por eso que leemos que en las noticias, ¿no?, que cuesta hacer los censos, cuesta mucho, hermanos. Pero aquí lo increíble y lo hermoso que vemos en el texto de Números 1 es que no hay evasores del censo. Todos estaban a bordo, todos estaban dispuestos a ponerse de pie y ser contados en aquel censo.
estaban dispuestos a ser identificados por su nombre como parte de la comunidad y pagar el costo que implicaba ser miembro del pueblo de Dios. Hermanos, esto es tan importante y es un llamado de atención para estos tiempos donde la falta de unidad y de conexión en la iglesia, de compromiso del creyente, es tan desgastante y malo para las congregaciones y para el evangelio de Jesucristo. Por eso es importante darnos cuenta que los grupos, los tipos de personas, hay dos maneras en que éstas se agrupan. Una de ellas son aquellos que están unidos por intereses, hermanos. Por ejemplo, aquellos que les gusta la pesca, aquellos que les gusta cierto deporte, son personas que por afinidad se reúnen, ¿cierto? Y posiblemente se reúnen eventualmente, pero hay muchas personas que no siempre van, no siempre participan, porque no es fácil delimitar quién está dentro y quién está fuera de este tipo de grupos. Son grupos que varían mucho, son gente que entra y que sale, etcétera, etcétera. Pero hay otro grupo, hermanos, que está muy bien delimitado. Todos los del grupo saben quién está dentro y saben quién está fuera. Aunque no es posible tener claridad sobre si todos piensan lo mismo, ¿no? Si todos tienen todo en común, pero estas personas se sabe muy claramente quiénes son parte y quiénes no. Un ejemplo de eso es la familia, una familia. ¿Tú eres parte o no eres parte de la familia? No hay límites difusos. O eres nacido en esa familia, eres un integrante que naciste, o llegaste ahí porque te casaste con alguien de esa familia, y es por eso que eso te une al grupo. No tanto tus creencias, no tanto tu estatus social necesariamente, no tanto si sabes mucho o sabes poco, no si tienes los mismos gustos que todos. Las personas de esta familia pueden entrar por nacimiento, por matrimonio, pero también lo podrían dejar por muerte, por divorcio o porque fuiste desheredado, hermanos. Pero no hay un término difuso. Este tipo de grupo, ¿estás dentro o estás fuera? Hermanos, entonces, ¿qué tipo de grupo es el pueblo de Dios de Números 1? Números 1 nos está mostrando algo precioso. Nos muestra que el pueblo de Dios es una familia. O estás dentro o estás fuera. En ningún lugar es más claro que cuando hay un censo en el pueblo de Dios. Un censo plantea la pregunta desafiante a aquellos que se llaman creyentes. O estás dentro o estás fuera. ¿Quieres ser contado o quieres ser excomulgado? ¿Qué vas a hacer? En este sentido, hermanos queridos, ser contado significa ser identificado como parte del pueblo de Dios, con todas sus responsabilidades y, por supuesto, privilegios, hermanos. Y es tan cierto que el pueblo de Dios actual, como así le pasó a este pueblo de Israel del Antiguo Testamento, quien es hoy la iglesia, también es llamada a ser parte de esta comunidad. Pablo llama al Israel, la llama el Israel de Dios. Es la familia, la casa de Dios, hermanos. Como también se le nombra un rebaño, una hermandad de personas que están unidas con el pacto que Dios hizo. Tenemos un mismo Padre, un mismo Señor. Nos une un límite muy claro. No hay medios límites en esto. Por eso necesitamos tener claridad sobre la importancia que este censo y Números 1 nos habla a nosotros también, a aquellos que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Quiero pedirte, por favor, que me acompañes a Hechos capítulo 2, para que podamos ver algo que es interesante, que el texto nos muestra. Hechos capítulo 2, por favor, Nuevo Testamento, del versículo 39 al 41. Por favor, Hechos 2, 39 al 41. Aquí muestra ese tiempo, ¿no?, del surgimiento y la expansión de la iglesia neotestamentaria, hermanos. Y aquí se muestra con mucha claridad lo que estamos hablando hoy día. Capítulo 2, perdón, del versículo 39 al 41. Dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Te pregunto, ¿el Señor te llamó a su reino? ¿El Señor te llamó a ti? Y dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas, hermanos. Esas personas se añadieron, fueron contadas dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia que en ese momento
estaba siendo una iglesia local masiva que estaba en expansión, hermanos. Y ser contado dentro del pueblo de Dios, y esta es una enseñanza interesante para nosotros de este tiempo, tiene responsabilidades, pero también tiene privilegios. La primera responsabilidad que nos enseña la Biblia, que nos habla, la primera responsabilidad que viene, ¿cierto?, con ser parte de la familia de Dios, es dar y colaborar. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 38, del verso 21 al 31, yo te invito a que lo puedas leer luego en tu casa, se menciona un censo también similar a este, que tuvo lugar donde en este primer año de vagabundeo en el desierto, pero este censo proporcionó muchos de los materiales para la construcción del tabernáculo. Todos los que fueron contados tenían que contribuir exactamente con la misma cantidad a la obra del Señor. Eran medio ciclo. Si iban a ser parte de la comunidad, iban a anticiparse, ¿cierto?, a las bendiciones que vendrían para ellos, ¿no?, como pueblo de Dios, debían también contribuir en la obra del ministerio. Y eso no es algo extraño a la cultura, es lógico. Y si ellos son parte de la familia de Dios, su primera responsabilidad era dar. ¿Cuál es la segunda responsabilidad de ser parte de este ejército? Era, por supuesto, estar dispuesto a pelear la batalla. El propósito de este censo, particularmente del de Números capítulo 1, no era recaudar dinero, como fue el de Éxodo capítulo 38. Este fue para organizarse para la guerra. Ese era el propósito principal de toda esta lista. Moisés no debía contarlos a todos, sino solo a los hombres de 20 años hacia arriba que servían para el ejército. Si volvemos a Números, fíjese en el versículo 3. Dice así: de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Verso 22, vuelve a repetir la misma idea. De los hijos de Simeón, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los hombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Lo dice también el verso 24, de los hijos de Gad, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. A diferencia de muchos otros censos similares, ¿no?, en el mundo antiguo, no había en este caso límite superior de edad para aquellos que debían ser contados. Esa fue un llamado a la guerra, donde no hubo exenciones de personas mayores. Todos los que podían luchar debían luchar, y el censo era un medio para saber quiénes eran y cuántos eran. Cuando uno ve este tipo de censo, cuando uno ve este tipo de contabilidad, en un caso, Éxodo 38, respecto de contribuir en el crecimiento de lo que el pueblo de Dios está desarrollando, como también comprometer su vida incluso con riesgo de muerte, para ser parte de este ministerio, de este llamado maravilloso que el Señor nos hace ser pueblo de Dios en un mundo adverso. Sin duda que entramos en un área que se llama compromiso total. Compromiso total. Y la idea de compromiso total, que es parte de lo que encarna este censo, no es muy popular hoy día en este mundo moderno. El mundo moderno no piensa así, y lamentablemente el mundo cristiano moderno tampoco piensa mucho así. Vivimos en un mundo donde, por ejemplo, no se nos anuncia, se nos prometen servicios y cosas y te dicen, ok, sin contrato anual, porque se han dado cuenta que la gente no quiere contrato. Las personas no permanecen tampoco con el mismo empleador por toda la vida como era antes, ¿no? En muchos casos ni siquiera permanecen con la misma pareja toda su vida, hermanos. En nuestro mundo moderno vivimos vidas desconectadas, sin compromiso, en la que es fácil para nosotros convertirnos en individuos fragmentados que deliberadamente nos desconectamos, hermanos. Solo a veces nos conectamos o débilmente conectados, hermanos. Hoy vemos exactamente los mismos problemas en la iglesia que se suscitan en el mundo, lo vemos también dentro de la iglesia. La gente va flotando de una iglesia a la siguiente, conectándose vagamente con los que asisten allí, de a poco merodeando al margen, sin comprometerse mucho, pero nunca entrando y comprometiéndose realmente. Y algunos dicen esa excusa tan barata: no, es que mi experiencia que tuve acá, que tuve allá, hermanos.
Eso no es excusa cuando Dios nos llama a ser parte del pueblo de Dios. Hoy en día muchos no quieren ponerse de pie y ser considerados parte de la iglesia en particular. ¿Por qué? Porque no quieren asumir las obligaciones, más sí quieren los beneficios que esto conlleva. Sí quieren preocupación por ellos, sí quieren ser atendidos, pero no se comprometen con su iglesia, con todo lo que esto significa. Y uno de los atractivos, hermanos, de adorar hoy día en estas mega iglesias es que puede ser anónimo, puede ser lejano, puedes entrar y salir sin ser observado. Hermanos, la visión del pueblo de Dios contado en números 1 desafía este aspecto de la sociedad moderna. Debemos ser una familia de personas con información privilegiada, como lo tenemos hoy día en su palabra, hermanos, pero también abrazando el evangelio verdadero con personas comprometidas, unos con otros, amándonos, cuidándonos, para ser llamados, como lo dice su palabra, el pueblo de Dios. ¿Y sabe qué? Con todas las fallas, con todas las debilidades y con todas las particularidades que una familia local puede tener. Hermanos, eso es una familia. Es cosa que observes tu propia familia. Tu propia familia es así. La familia de Dios no deja de ser así, que tiene fallas, que tiene debilidades y particularidades, y eso no rompe la familia. Y hermanos, el compromiso, el límite que demarca números nos hace parte, o estamos dentro o estamos fuera. Y es un desafío que le habla a nuestro corazón a esta altura de la historia. Por eso no quiere decir, sin duda, ¿no?, que no hay razones legítimas eventualmente para dejar una iglesia y unirse a otra. Ciertamente no. Por supuesto, podríamos tener que dejar una iglesia cuando descubrimos, por ejemplo, que está construida sobre fundamentos teológicos defectuosos, sobre herejías, sobre errores muy profundos, donde vemos que el evangelio no está siendo predicado fielmente, ¿cierto? Y por supuesto nuestra alma no está siendo alimentada y estamos muriendo de inanición. O porque los líderes no son confiables, hermanos. Pero, hermanos, cuando nosotros tenemos claro que debemos salir de una iglesia, no es para irnos a encontrar un lugar paradisiaco, hermanos, tenemos que ir a encontrar un lugar donde podemos unirnos, donde también vas a encontrar las fallas, donde también vas a encontrar los problemas, porque eso es parte, o estás dentro o estás fuera. Y ese es el llamado que números 1 está haciendo a nuestro corazón. Hermanos, también reconozcamos la herencia de los santos hacia la que avanzamos no es una visión de mí y el Señor juntos. Tú y el Señor solos en una relación sentados a una mesa. Los dos solos. No, hermanos, la visión del pueblo de Dios es cuando todo el pueblo juntos con el Señor festejamos y nos alegramos a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que no tenemos los mismos gustos. Hermanos, somos una familia y nuestro equivalente, por supuesto, a esa tierra prometida que los judíos caminaban, nuestro caminar hoy día es a la ciudad celestial, la que está allá arriba en los cielos. Caminamos juntos, hermanos, hacia la tierra prometida que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Entonces, lo que buscamos no es una cabaña celestial individual y cada uno con su compartimiento, separado sin relación con los demás, como muchos barrios de hoy día, hermano. No, nosotros apuntamos a una vida comunitaria, una vida juntos, una vida rodeado del pueblo de Dios, adorando juntos frente al trono de Dios, hermano. Y es por eso que hoy día Números tiene mucho que decirnos a nosotros como pueblo de Dios en este peregrinaje. Y es por eso entonces que la membresía de la iglesia es un paso importante a dar. Equivale a esta idea de ponerse de pie para ser contado con el censo. Que yo digo, yo estoy dentro, no estoy fuera. Yo soy parte del pueblo de Dios, no estoy fuera del pueblo de Dios. Cuando te conviertes en un miembro de una comunidad local, le estás diciendo a la iglesia, a tus hermanos, pueden contar conmigo, pueden contar con lo que yo voy a contribuir, con los recursos que Dios me da a esta comunidad de creyentes. Y me gustaría que también contaran conmigo cuando piensen en el rebaño, o sea, cuidar al rebaño. Yo también quiero cuidar este rebaño. O también le estás diciendo a esta familia que yo quiero contribuir con todo lo que pueda para la obra del ministerio. No solo en términos financieros, sino también con todos los dones espirituales, personales, para edificar y fortalecer a este cuerpo de Cristo local en el cual yo soy parte. Como también le estás diciendo a este grupo de personas
que eres parte del batallón del ejército de Cristo para la guerra espiritual que involucra a todos, a los jóvenes, a los viejos, a los hombres y a las mujeres. Como también le estás diciendo, hermano, que vas a luchar junto a esta familia, que vas a luchar juntos en oración, vamos a luchar juntos en oración, que vamos juntos a extender las buenas nuevas del Evangelio, que juntos vamos a atender a aquellos heridos con amor y cuidado y vamos a sonar la trompeta de la grandeza de Dios cuando el Señor deba ser adorado. El pueblo de Dios, hermanos, todavía necesita ponerse de pie y ser contado, como sucedió en ese tiempo. Además de las responsabilidades, además de estos desafíos que número 1 nos está mostrando sobre los deberes de ser contados y comprometidos, también nos da privilegios, hermanos. El privilegio de pertenecer. Hermanos, el censo de número 1 no es solo un llamado al compromiso, no es solo un llamado, ven y haz muchas cosas por los demás. De hecho, es todo lo contrario. El primer privilegio de ser contado es precisamente pertenecer a una familia. Y esa familia es el pueblo de Dios. En este momento, el pueblo de Dios no fue contado solo como personas dispares y desconectadas. Eran familias, eran clanes, eran tribus. Los individuos no andaban solos, los individuos eran sus familias. El estar en el pueblo de Dios era encajar en un lugar, en el orden que Dios estableció, con otros miembros de la familia de Dios a tu alrededor. Y la única forma de ser parte de la familia de Israel era tener una red familiar. Lo que es aquí, y es sorprendente, es que también no todos los que salieron de Egipto eran hebreos. No sé si lo sabías. Y esto es necesariamente, debemos verlo, porque a veces uno dice, bueno, entonces este pueblo era exclusivo. Bueno, pero muchos otros se incorporaron. Cuando Israel salió de Egipto, muchos otros vinieron con ellos que no eran hebreos. Por favor, acompáñame a Éxodo capítulo 12. Miremos el texto, Éxodo 12. En el versículo 38, por favor. Éxodo 12, 38. Justo en la sección cuando los israelitas salen de Egipto. Y el 38 dice, también subió con ellos, hablando los egipcios, los judíos, israelitas, grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Hermanos, muchos habían visto el poder del Señor y querían salir de la esclavitud de Egipto. Y otros también, por supuesto, esta gente buscó unirse con ellos en el peregrinaje y eran distintos tipos de personas. Incluso, hermanos, en la primera Pascua, en esta primera celebración del pueblo de Dios, cuando habían salido de Egipto, estos forasteros también querían unirse con ellos, también querían ser parte, querían estar dentro, y a pesar de que no eran del pueblo. Fíjate lo que dice el verso 48 en el mismo capítulo 12. Mas si algún extranjero, por eso se reguló esto, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Qué hermoso es saber que Moisés no recibió instrucciones para crear una 13ª tribu. Toda esta gente extranjera iba a ser una especie de legión extranjera israelita, o que iba a mezclar al surtido de vagabundos, inmigrantes, para que fueran parte ahí al ladito, en una colita. No, por el contrario, hermano. Esta gente vino a ser parte de Israel, el pueblo de Dios, hermano, y tenían que estar ahí. Por supuesto, tenían que cumplir los deberes interiores del pueblo. Es voluntario entrar, pero una vez que estás dentro hay responsabilidades. Ellos venían a ser no un grupo aparte, ellos venían a ser familia. Estaban dentro de una familia, dentro de un clan. Estos extraviados que estaban sin Dios y sin esperanza en el mundo, se unieron a Israel y fueron circuncidados y vinieron por la fe, hermanos, a ser el Dios de Israel, a tener a su Dios como el Dios de Israel, hermanos queridos. Debían ser bienvenidos en esta estructura familiar y se convirtieron plenamente en pueblo de Dios. Y ese es un gran privilegio. Así como nosotros, hermanos, nosotros éramos extranjeros, no teníamos ciudadanía en los cielos, no pertenecíamos a aquellos de los cuales venía la ley, hermanos, pero el Señor nos ha injertado. Fuimos adoptados, porque así es el Evangelio.
es amplio. Y cuando te invita a ser parte y te invita a ser parte con todo. ¿Qué otro privilegio tenemos, hermanos? ¿Qué más nos enseña este capítulo 1? Que además de tener el privilegio de pertenecer, tenemos el privilegio de recibir. Ese es el segundo privilegio, de ser parte del pueblo de Dios. Porque aquellos que eran parte del pueblo de Dios tenían el derecho de participar de la división de la tierra prometida. Y esa fue la mayor bendición de estar en el pueblo de Dios también, de ser contados en el censo. Entonces significaba que cuando tu tribu, cuando tu familia, tu clan recibiera la asignación de tierra prometida, tú también recibirías aquello. Incluso aquellos que habían sido adoptados, que no eran hebreos, hermanos, pero aquellos que fueron adoptados de la estructura familiar de Israel recibirían una herencia junto con toda la familia adoptiva. Entonces, ser contados como parte de Israel significaba, por tanto, esta perspectiva de una herencia, de recibir en el futuro, cuando ellos llegaran a la tierra prometida, todas aquellas cosas que Dios había prometido para su pueblo. Entonces, después de todo, era bien conveniente ser parte del pueblo del Señor. Y ese es el mensaje. Lo mejor que puedes hacer es ser parte del pueblo de Dios, ser contado, es levantar la mano y decir, cuenten conmigo, yo me comprometo. Por lo tanto, ser contados como pueblo del Señor fue un acto de fe en lo que Dios había prometido y que algún día sería de nosotros, sería de ellos en este caso en particular. Aunque en el presente todavía no podían ver con sus propios ojos todo esto. Entonces, ¿cuál era el fundamento para ser parte del pueblo de Dios? ¿Por qué alguien iba a ser parte? ¿Por qué se iba a comprometer? ¿Por qué iba a levantar la mano y decir, yo quiero ser parte de esta familia, quiero que me cuenten, quiero colaborar, quiero servir y quiero ser parte y gastar los cartuchos de mi vida en esta familia? ¿Cuál es el fundamento para dar un paso de ese tipo? ¿La calidad del pueblo? No. El fundamento es la fidelidad de Dios. Hermanos, esto de creer en lo que Dios dice, de entrar en el pueblo de Dios, de comprometerse con una iglesia local, como lo hicieron ellos, de meterse en este pueblo y ser parte del ejército de Dios ahí en el desierto, no fue un salto en la oscuridad, no fue un salto ciego de fe, fue un salto basado en la fidelidad de Dios pasada, hermanos. La fidelidad de Dios fue la base de este censo. El que la gente diga, yo estoy aquí con este pueblo, y voy a arriesgarme, me voy a sumar y voy a colaborar, es porque quien prometió lo que prometió no fue Moisés, fue Dios. El que te promete caminar con él, contigo, y que te promete caminar y llevarte a la eternidad y dar todas las promesas, no es una iglesia, no es un pastor, es Dios. Las características más destacadas que vemos en este censo y que muestra este enorme tamaño de población es que Dios fue fiel. Dios fue fiel, eso es lo que se ve aquí. La fidelidad de Dios llevó adelante la promesa que él hizo a Abraham. Fíjense, la familia comenzó con 70 personas que descendió a Egipto en la época de Jacob y José, recuerda, 70 personas. Y el pueblo de Dios, cuando sale de Egipto, por lo menos eran cerca de 2 millones de personas, 600.000 hombres con edad de luchar, más mujeres y niños. Y esta es una gran multitud que estaba mostrando, testimoniando el dramático cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham. Por favor, abre tu Biblia en Génesis 12. Vamos atrás. Porque mucho tiempo atrás Dios prometió lo que hoy se estaba viendo con este pueblo ahí en el desierto. Génesis 12, versículo 2 dice, y haré de ti, un hombre que no tenía hijos. Fíjense, con su esposa, que Sara era estéril, recuerda. Dios le dijo, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En el capítulo 15, en el versículo 5, dice algo más, dice, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Hermanos, en respuesta a esta promesa, ahora estamos viendo un pueblo grande ahí en el desierto. Como también en el capítulo 17, versículo 4 dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Hermanos, en este momento
de la historia, ahí en el desierto, Abraham ya era padre de muchas gentes. Por lo tanto, el censo fue un recordatorio físico y tangible de que Dios había sido fiel a sus promesas. Había hecho multiplicar a su pueblo y los sacó de Egipto, hermanos. Dios había sido fiel a su palabra y los números no mienten. Así era, los números no mienten, hermanos. Y esto debería haber sido una fuente de gran aliento para el pueblo de Dios, mientras ellos recordaban que esto partió con una promesa al patriarca Abraham cuando eran apenas 70 personas. Y ahora esto tendría que ser un gran aliento para avanzar, para batallar, caminar a la tierra prometida. Ciertamente, ellos tuvieron los recursos porque Dios se los dio. Dios les dio todo lo que ellos necesitaban. Dios les dio los recursos para realizar esta tarea. Y dado que Dios había sido fiel a sus promesas en el pasado, también se podía contar con Dios, con Él en el futuro, hermanos. ¿Cuánto debería enseñarnos a nosotros esta tremenda verdad? Si Dios ha sido fiel en el pasado y nos está llamando a ser parte de su iglesia, nosotros vemos cuánto Dios ha hecho en el pasado y podemos caminar seguros hacia adelante, a pesar de las dificultades, porque Dios es suficientemente poderoso para darnos la victoria juntos, hermanos. No solos. La vida cristiana no se camina solos. Pero también este texto, también esta circunstancia, además de mostrarnos la fidelidad de Dios, también apunta a un cumplimiento mayor. Por supuesto, las cifras que nos dan este censo hablan de la fidelidad de Dios, por supuesto, sin duda. Pero recuerde lo que leímos recién ahí en Génesis. Dios le dijo a Abraham que cuando él contara su descendencia sería innumerable como las estrellas del cielo. Y fíjese, aunque en este momento se podían contar 600.000 personas mayores de 20 años dispuestos para la guerra, más mujeres y niños, cerca de 2 millones de personas. Israel en ese momento era enorme, era grande, sin duda, pero todavía podía contarse. Israel había salido de Egipto, tal como Dios lo prometió, pero todavía no habían recibido la tierra prometida. O sea, tenían muestras tangibles de la fidelidad de Dios para creer que Él, ¿cierto?, seguiría obrando, pero por otro lado estaban esperando por fe algunas cosas que tenían que materializarse y que Dios las haría. Hermanos, tenemos que tener claro, el desierto no es el cielo. Y es bueno recordarlo porque a veces hacemos tesoros en la tierra. Hemos visto la fidelidad de Dios hacia atrás, pero algunas personas todavía quieren quedarse aquí. Hermanos, el desierto no es el cielo. Tenemos expectativas mucho mejores que nos vaya bien aquí en la vida, hermanos. Mucho más grandes. Porque el mundo no es nuestro hogar. Nosotros estamos caminando a la patria celestial, juntos. Y es por eso que necesitamos volver a la palabra y ver cómo este texto apunta a depurar nuestra visión del mundo, a depurar nuestra visión de la iglesia, a comprometernos con la iglesia y caminar juntos hasta el cielo, hermanos, hasta el cielo. Y es por eso que es un aspecto importante para motivarnos, hermanos, a ser parte de la iglesia, a ser miembros de la iglesia. O estamos dentro o estamos fuera. Eso enseña el texto. ¿Y cómo se muestra que alguien está dentro? Tiene que ver con su compromiso. Cuando nos ponemos de pie y hacemos votos para unirnos de la iglesia, no nos comprometemos simplemente a una batalla espiritual, a ser una parte de nuestra batalla espiritual. Afirmamos primero, hermanos, de que Dios nos ha puesto en una familia en la cual nosotros continuamos siendo fieles a Él y Él a nosotros, amando a nuestros hermanos, confesando juntos, poniéndonos de pie para ser contados cuando se necesita algo. ¿Por qué? Porque Dios ya lo ha hecho por nosotros. El ejército con el que logró nuestra salvación no consistió en esos 600.000 hombres. El Señor venció todas las batallas cuando Jesús entró en el desierto en nuestro lugar. Y Él perseveró fielmente a través de todas las pruebas y tribulaciones que Él enfrentó. Él se convirtió en parte de una familia humana y luego se comprometió con los 12 discípulos hermanos, y derramó su vida sobre ellos. Jesús dio todo lo que tenía para su misión, todos sus recursos financieros y todos los recursos personales. Todo lo que era y todo lo que poseía fue derramado sin reservas en nombre de su pueblo. Jesús vino a este mundo para luchar por nuestras vidas. Entró en una batalla espiritual por nuestras almas. Una batalla que en la cruz Él ganó. Él comprometió su vida hasta lo sumo, hermanos, en esa cruz. Y es hermoso pensar lo que Juan 15:13 dice. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hermanos, en esa cruz
Jesús no solo nos llamó su familia, también nos llamó sus amigos. Él dio su vida por nosotros para que nosotros, que por naturaleza no éramos de su familia, pudiésemos ser traídos a ser parte de su familia. Y el resultado de su muerte, de esta tremenda muerte, de este gran sacrificio, es para que aquellos que éramos extraños y advenedizos viniéramos a ser convertidos en ciudadanos del reino de los cielos. Hermanos, aquellos que alguna vez fuimos enemigos de Dios, fuéramos convertidos en amigos de Dios y experimentáramos la paz y experimentáramos la bendición que fluye de una relación viva con nuestro Dios. Es porque Jesús se ha comprometido con nosotros de esa manera extrema, total, hermanos. Es que Él nos está llamando a nosotros a dar también un paso extremo, a dar un paso contracultural de pertenecer, hermanos, de defendernos hoy y ser contados como parte de su pueblo en nuestra comunidad que se llama iglesia local. Jesús nos llama a pertenecer a su iglesia y ser uno de sus contabilizados, hermanos, uno de sus contados en este censo. O estamos dentro o estamos fuera. Y tú le puedes decir, si estás con alguien ahí, o estás dentro o estás fuera. Cada uno de nosotros ha recibido ese don de la vida de Jesús, ¿cierto? Si tú recibiste el don de la vida de Cristo, entonces puedes alabar a Dios por la familia que Dios te dio, que es nuestra iglesia, hermanos. Con todas estas fallas, con todo lo que somos, hermanos, son el regalo de Dios para tu vida y tú eres el regalo de Dios para esta iglesia. Debemos hacerle saber a los demás que apreciamos su presencia y la participación en nuestra comunidad cristiana. Si somos parte entonces de este pueblo de Cristo, pero aún estamos no conectados con iglesias locales, hermanos, con una iglesia local, debemos encontrar una familia para poder luchar juntos la buena batalla de la fe. Y es por eso que Números 1 te hace un desafío y te dice, levántate y sé contado. Comprométete con tu grupo local de creyentes. Sé parte de la confraternidad en la que puedes dar con generosidad tus recursos, pero también tu alegría, tu gozo, lo que tú tienes, lo que tú eres, hermano. Crece en el lugar donde puedas apoyar la obra del ministerio con tus dones. No solo dones económicos, sino también dones espirituales, hermanos. Dios cumplirá sus propósitos, y tenlo claro, de cualquier manera, con o sin nuestra ayuda. Dios va a establecer su iglesia y la va a convertir en un anfitrión de innumerables personas de todo pueblo, lengua y nación, y una familia reunida en Cristo, y lo va a hacer reunidas en iglesias locales, con o sin nuestra ayuda. Él va a edificar un pueblo y les dará una herencia, con o sin ti, hermano. Sin embargo, nos está invitando en su gracia a ser contados y por lo tanto formar parte de este plan cósmico, este plan estratégico de bendición de su pueblo, pero también de bendición al mundo. Y es por eso que para terminar el mensaje de esta mañana, me gustaría invitarte a que te asegures de que tu nombre está registrado hoy en la lista del censo, sumando el número de aquellos que están inscritos al servicio y en el compañerismo de aquellos que están listos y deseosos de servirle aquí y ahora, servir aquí y ahora en su propia comunidad y hasta los confines de la tierra. Que el Señor obre en tu corazón y en mi corazón en este sentido cada día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos levanta, nos edifica, nos confronta, Señor, pero también abre nuestro entendimiento y nos da visión para adelante, Señor. Señor amado, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque este texto de Números 1 habla grandes verdades y un llamado hermoso a ser parte, a no solo tener afinidades, Señor, que pudiéramos llegar a tener algunas, sino tener claro que hay un límite, o estamos dentro, Señor, o estamos fuera. Ayúdanos a entender que este texto nos ha llamado a ser parte de la familia tuya, a ser contados y que nosotros podemos pararnos y decir, cuenten conmigo, aquí estoy, soy parte, me sumo, quiero servir, quiero ser parte y también recibir toda la bendición que significa ser de la familia tuya, Señor. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos amados, que el Señor les bendiga y espero de verdad con todo mi corazón que este mensaje haya animado tu alma, haya depurado quizás concepciones que tienes de la iglesia, pero también aprecie lo que significa el libro de Números.
que tiene hermosas verdades para nosotros. Y yo anhelo que puedas seguir conectado en esta serie que estamos predicando. La próxima semana continuaremos con lo que queda del capítulo 1 y el capítulo 2. Así que te desafío a que estés leyendo, no te quedes atrás, avanza con nosotros, vamos juntos como familia, como pueblo de Dios, siendo edificados. Es muy bueno escuchar muchas cosas, seguir estudiando, leyendo, viendo predicaciones por aquí y por allá, pero tú perteneces a una iglesia local. Y si quieres ser parte de esta iglesia y eres contado en esta iglesia, no te pierdas, hermano, lo que estamos juntos también construyendo. Amén. Así que el Señor te bendiga. Ahí en pantalla vamos a dejar el teléfono de nuestra iglesia, como también el correo de nuestra iglesia, para que tú puedas entrar en contacto con nosotros si tienes alguna necesidad y podamos de alguna manera como pueblo intentar apoyarte. Pero también hago una invitación a que te sumes, a que te conectes. No puedes seguir diciendo que eres perteneciente a esta iglesia si no eres parte real de la iglesia, en el sentido de estar con nosotros compartiendo en oración, en los grupos de conexión. Así que te animo, hermano, a que cumplas el llamado que el Señor te está haciendo para tu corazón. Amén. Así que vamos a orar para ser despedidos, sin antes también dar gracias a Dios por cada uno de los hermanos de nuestra iglesia, por su fidelidad. Estoy tan agradecido de Dios por tener muchos hermanos que se han puesto de pie, levantaron la mano y dijeron, aquí estoy, yo, cuenten conmigo, soy parte de esta iglesia. Y eso ha repercutido en tanta gracia de Dios a través de sus dones en ejecución, como también de sus contribuciones económicas que nos ayudan a ayudar, como también sostener la expansión del Evangelio. Amén. Así que doy gracias al Señor por esa fidelidad de muchos hermanos que son parte de esta iglesia, pero también sé que Dios está desafiando a otros en este día. Amén. Así que vamos a orar para concluir esta enseñanza y este culto. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra maravillosa. Gracias, Señor, por esta reunión. Gracias por los hermanos de alabanza que se han preparado y han cantado tan precioso, Señor, y nos han ayudado a alabarte, Señor, a exaltar tu nombre, a reconocer tu grandeza, a estar juntos como pueblo adorándote, Señor, animando nuestras almas, Señor, en nuestra devoción hacia ti. Pero también gracias por tu palabra, Señor, que es fiel y verdadera, que es verdad en todo tiempo, Señor. Esto no tiene que ver solo con la realidad de aquellos que caminaron en ese desierto, sino que tiene mucho que ver con lo que hoy nosotros estamos haciendo en este camino. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Nos vemos.